La guerra que ensangrentó el mundo de 1939 a 1945 fue mucho más devastadora que la Primera Guerra Mundial. Involucró a todos los continentes. En la Europa devastada por la guerra, los Juegos Olímpicos se vuelven a celebrar esta vez en Londres. A pesar de los desastres producidos por la Segunda Guerra Mundial, el movimiento olímpico sobrevivió. Los Juegos celebrados en 1948, aunque reducidos por los austeros presupuestos, tuvieron un éxito extraordinario. Los juegos de posguerra son muy diferentes. Muchos bienes estaban aún racionados, las materias primas escaseaban. Una gran parte de los atletas masculinos se alojaban en barracones de la RAF, mientras que las mujeres se alojaban en colegios. Los juegos se celebraron desde el 29 de julio al 14 de agosto de 1948. De los 4.099 atletas que participaban, 385 eran mujeres y estaban representados 59 países. Solo Alemania y Japón estaban excluidos a causa de la guerra. Y la URSS estaba ausente voluntariamente. Se celebraron 136 pruebas de 19 deportes. Dos italianos, Adolfo Consolini y Bebe Tosi, son respectivamente ganadores de las medallas de oro y plata del lanzamiento de disco. Durante los 50 kilómetros marcha se produce una situación ligeramente dramática. Gaston Godel, de Suiza, entra en el estadio de Wembley convencido de que es el primero. Saluda a los espectadores y se dirige triunfante hacia la línea de meta, donde descubre que no hay cinta que romper. El atleta sueco John Gren ya había llegado. Un nuevo mito de la media distancia ha nacido. Emil Zatopek, un checoslovaco, ganó una medalla de oro en la carrera de 10.000 metros y quedó segundo en la de 5.000, precedido por el belga Etienne Rijs. La heroína de los Juegos de 1948 es una holandesa, Francina Elsie Blankers-Koen, llamada Fanny por todos. En los Juegos de Londres de 1948, los periodistas bautizaron a Fanny Blankers-Koen de Ámsterdam como la ama de casa voladora, porque ganó 4 medallas de oro en pruebas de atletismo. Primero corre los 100 metros. Triunfa en los 80 metros obstáculos. Gana los 200 metros y finalmente consigue el oro para los Países Bajos en los relevos. No obstante el hecho de que se celebraron en la Inglaterra de posguerra, los Juegos de 1948 fueron una piedra angular importante en la historia del olimpismo. Porque fue el año en el que el mundo se fijó especialmente en los Juegos y su popularidad aumentó. A principios de los 50, el mundo se despierta de la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial y se encuentra dividido en dos bloques opuestos, los soviéticos y los americanos. Empieza la Guerra Fría. Irónicamente, este periodo dio inicio a la más larga era de paz mundial del siglo XX. Otro punto de inflexión en el olimpismo se produce en 1952, en Helsinki. La Unión Soviética entra en escena. Los Juegos de Helsinki de 1952 fueron los más largos, los de más éxito y los más caros hasta la fecha. También vieron el resurgimiento de la Unión Soviética, que había estado alejada de los Juegos desde 1912 en Estocolmo. El Comité Olímpico Soviético acababa de fundarse en el 51 y su inclusión en el Comité Olímpico Internacional fue aprobada aquel mismo año. La edición de los Juegos de Helsinki en 1952 se celebra del 19 de julio al 3 de agosto. Hay 4.925 atletas, 17 deportes diferentes. Estados Unidos vence a la URSS llevándose más medallas que nadie. El atletismo, como siempre, jugó un papel predominante en esta edición finlandesa de los Juegos. En el lanzamiento de disco femenino, las atletas rusas destacaron ganando las 3 plazas del podio. La medalla de oro la ganó Romashkova. En el lanzamiento de peso masculino, América obtuvo una triple victoria con William Parry O'Brien realizando una técnica de lanzamiento que se convertiría en la manera aceptada de lanzar la bola de 7 kilos 257 gramos. A partir de entonces se conocería como el estilo O'Brien. En Helsinki, todo es un enfrentamiento entre los dos bloques. La vuelta de la Unión Soviética a los Juegos en 1952 precipitó el comienzo de la Guerra Fría en el mundo del deporte, mientras este y oeste luchaban por la supremacía global y política. En los campos, en las plataformas y en el agua, los rusos y los americanos confraternizaban a menudo.
Los americanos ganaron 76 medallas y los soviéticos ganaron 71. En salto con pértiga, la medalla de oro la gana el pastor volador, el reverendo Bob Richards, un profesor de teología de California que aboga por la fraternidad y la buena voluntad entre los pueblos y defiende las relaciones cordiales con los rusos.